Pues en esta mañana me gustaría ir a la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 4. En semanas pasadas, cuando he compartido, a veces he tratado cuestiones teológicas, como puede ser la justificación, como puede ser la encarnación. En esta mañana tengo un pasaje, diría, absolutamente práctico, y me gustaría que fuese así. Esta pandemia nos ha ayudado quizás a valorar las pocas oportunidades que tenemos para vernos, para congregarnos. Es verdad que en algunos casos esta pandemia, tristemente, lo que ha hecho ha sido dañar el deseo de algunos por congregarse o por estar juntos, pero en otros nos ha estimulado, nos ha hecho valorar esos momentos cuando teníamos comida de iglesia, cuando teníamos retiros. Por otra parte, la pandemia, una de las cosas que a mí me ha hecho reflexionar personalmente como creyente es, a veces cuando nos reunimos, y por ejemplo hoy, que un buen grupo de creyentes de nuestra congregación nos estarán viendo desde casa, y estando en casa, pues es diferente. Tiene un punto, lo que es la adoración al Señor, por supuesto, es nuestro principal propósito de los domingos. Hay otro propósito muy importante que lo vemos en los Salmos y lo vemos también en el Nuevo Testamento, pero en los Salmos es curioso por ser el Antiguo Testamento, y dice: anunciaré en gran congregación o delante de mis hermanos, anunciaré tus maravillas, declararemos tus grandezas. Y creo que cuando nos reunimos como iglesia es importante reconocer públicamente la obra del Señor. Pero reconociendo que es importante la adoración y reconociendo que es importante la enseñanza de la palabra y es importante también declarar las maravillas de Dios juntos como familia, dejadme provocar vuestro pensamiento con una pregunta. ¿Para qué sirve reunirnos los domingos? No estoy diciendo para qué sirve intrínsecamente. He dicho, sirve para adorar al Señor, declarar sus grandezas y aprender de su palabra. Pero ¿se queda ahí? Realmente, con el Zoom y con las reuniones dominicales a veces que tenemos que seguir desde casa, porque no soy de Vilanova y si no vengo a predicar o a servir en alguna forma no puedo venir, me he preguntado, ¿qué propósito tiene la reunión de la mañana? ¿Es como ir a fichar? ¿Es como ir el domingo a hacer lo que debemos hacer, ¿no? Y fichamos cuando entramos, fichamos al salir y ya hemos cumplido con el Señor? Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero a mí me ha hecho pensar esa pregunta porque creo realmente que el domingo también debe capacitarnos para servir al Señor. O sea, aparte de nuestra reunión para adorar a Dios, que es muy importante, Hechos capítulo 20, se reunía la iglesia el primer día de la semana para partir el pan. Es una reunión importante, donde reuniones de igual iglesias en casas se reunían todos conjuntamente para expresar que son un cuerpo. Y eso es lo que hacemos nosotros los domingos, hoy no tanto porque estamos dispersos, ¿verdad? Pero nos tenemos que preguntar, una vez venimos y hacemos eso, ¿ya está? O más bien la reunión del domingo debe enseñarnos y capacitarnos para una labor muy importante que tenemos como hombres y mujeres, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Y es que cada uno de nosotros tenemos una tarea, tenemos un servicio, y a eso nos debe ayudar los domingos. Si el domingo no nos sirve para utilizarlo, para mejorar nuestro trabajo
vamos a decir, como personas, como seres que Dios ha creado, hay algo que nos falta. No podemos separar totalmente nuestra vida durante la semana que la vida del domingo. No podemos, perdonadme la palabra, pero no podemos ser domingueros en nuestra fe, sino que nosotros principalmente el domingo nos debe servir para que nuestra vida, la construcción de nuestra vida, la restauración de nuestra vida y todo lo que está a nuestro alrededor, pues lo podamos hacer mejor. Creo que ese es el propósito del domingo y es lo que creo que también nos exhorta Pedro en solamente apenas 5 versículos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Versículos eminentemente prácticos y que la mayoría de este pasaje tiene que ver con otras cosas aparte del domingo. Alguna sí tiene lugar el domingo, pero no solo el domingo. Pero hay otras que no pueden tener lugar el domingo. Dice el apóstol Pedro, recordemos que Pedro en los primeros capítulos de esta primera epístola ha tratado con los creyentes nuestra esencia como creyentes, como hijos de Dios, como rescatados por la sangre del Cordero. Nos ha puesto delante de nosotros la esperanza gloriosa que tenemos en los cielos y nos ha mostrado cómo si a Cristo le persiguieron, pues no debemos extrañarnos que nosotros padezcamos juntamente con Él algunas penalidades. Pero ahora Pedro comienza, ya se va dirigiendo hacia el final, con una serie de exhortaciones prácticas. Y dice la Escritura, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Importante, aunque hablamos de vida práctica, aunque hablamos del día a día, fijaos lo que gobierna el pasaje. Mas el fin de todas las cosas se acerca. No podemos eludir el efecto que tiene sobre nosotros la esperanza de reunirnos con nuestro Señor. La fe cristiana no es una religión sin más, no es un moralismo, unas buenas costumbres, un da de comer al hambriento y de beber al sediento y ya está. No, la fe cristiana es la espera de su Señor que regresa pronto. Y lo que hacemos todo es a la luz de esa realidad. El apóstol Juan diría que esa esperanza nos purifica. Pedro aquí lo que expresa es que nos lleva a servir, a centrarnos en nuestra labor cristiana, el propósito de Dios para nuestras vidas aquí. Me gustaría tratar 3 cosas de este pasaje, 3 exhortaciones que da Pedro a la luz de esa esperanza que tenemos, que es cercana. El fin de todas las cosas se acerca. O sea, estamos hablando de una situación en una tensión, en una intensidad. No estamos hablando de una relajación, de bueno, así, el fin de todas las cosas se acerca. No. O sea,
el cumplimiento de todo lo que se nos ha anunciado, las promesas de Dios, el cierre, vamos a decir, del propósito de Dios para la humanidad está en el proceso de consumarse. Entonces es momento de trabajar. Es momento de trabajar. Me acuerdo de esas palabras del libro de Proverbios que siempre me han tocado el corazón, cuando dice que el hijo que duerme en tiempo de siega es hijo que avergüenza. Eso está hablando de una casa rural donde el padre de familia, cuando se dispone a segar el fruto de la tierra, si uno de la familia está durmiendo, es un motivo de vergüenza, porque es momento de trabajar. De la misma manera, si estamos esperando al Señor, es momento de servir, es momento de hacer, es un momento de intensidad, no es un momento de pánico, no es un momento de estrés descontrolado, no, pero es un momento de enfoque, de dar atención a lo que el Señor quiere para nosotros. En primer lugar, nuestro espíritu es importante. En tiempos de agitación, tiempos que estos creyentes estaban siendo perseguidos por el simple hecho de ser creyentes, es importante guardar su espíritu. Debería decir que nosotros, mientras estamos en esta pandemia, también es importante que guardemos nuestro espíritu. En segundo lugar, ejercitando el amor de Dios con nuestros hermanos, con los creyentes, con los hijos de Dios. Hay otros momentos en la Escritura que tienen que ver con las personas de fuera, pero entiendo que aquí está hablando principalmente de la interacción entre creyentes. Como dice, tened entre vosotros ferviente amor. Y lo miraremos después. Guardando nuestro espíritu, ejercitando el amor a los creyentes y, en tercer lugar, manteniendo nuestra responsabilidad ante el Señor. ¿En qué sentido? En el sentido de que nuestro servicio no es solamente actividad, sino que es un servicio espiritual. En primer lugar, lo que nos mueve nuestra esperanza, el fruto de nuestra esperanza, en primer lugar es guardar nuestro espíritu. Una frase muy corta: sed, por lo tanto, sobrios y velad en oración. Esta conjunción de palabras, sed sobrios y velad, dos palabras que nos apuntan a la necesidad de nuestro espíritu y luego una herramienta para poder tener esa sobriedad, que es la oración. Esas dos palabras, en primer lugar, ¿qué significa ser sobrios? Pues cuando hablamos, la Escritura, lo que tenemos en nuestra mano, aunque es uno de los libros más examinados, mejor traducidos de los que existen, aunque es una maravilla que Dios nos ha regalado, pero necesitamos ir al idioma en el cual se escribió. Y ahí encontramos que la palabra que está detrás de sobrios, lo que significa es una calma de mente, un sosiego. Significa una racionalidad, una sanidad mental. Por ejemplo, cuando dice que el Señor sanó al endemoniado gadareno, dice que cuando la gente vino y lo vio vestido, ya no desnudo, sentado, y dice en su juicio cabal, o sea, cuerdo. Esta es la palabra. Hermanos, no perdamos la cordura. Por ejemplo, cuando Pablo le predica a Festo y le predica acerca de la justicia, y Festo, que estaba viviendo en inmoralidad, le responde a Pablo y le dice: uy, Pablo, las muchas palabras o el mucho estudio te ha vuelto loco. Y Pablo responde, dice: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad
y de cordura. Palabras razonables, diríamos de sentido común. Esta sobriedad tiene que ver igualmente con modestia en las mujeres. Por ejemplo, 1 de Timoteo 2:9, cuando dice que las mujeres que se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. Y el contraste con eso es no con peinados ostentosos, no con oro o con perlas ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Esa modestia, ese saber estar, realmente esta sobriedad era una virtud en las filosofías estoicas y filónicas de la época. Dice el apóstol Pablo, Tito 2:6, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Esta prudencia igualmente habla de ese estado de cordura, de saber estar. Tito 2:4, un versículo muy curioso cuando dice que las viudas, que las mujeres mayores, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Sabéis qué verbo tiene? Es como si dijéramos que ensobrien, que hagan a las mujeres jóvenes sobrias. Es solo un verbo, pero es este verbo. Y luego lo repite, que amen a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes. Ese estado de mente, pero junto con esa madurez, esa cordura, hay otra palabra, velar. Sed sobrios y velar. Este velar es una palabra parecida, pero añade otro aspecto y se traduce más bien como vigilar, como estar alerta, tener dominio propio. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:8 que nosotros no somos de la noche, sino que somos del día. O sea, a diferencia de la noche, los que son del día tienen claridad de mente y están alerta. Por eso dice Pablo, nosotros que somos del día, seamos sobrios. Tengamos una mente alerta, despierta. Originalmente en griego clásico, esta palabra de velar tiene que ver con estar totalmente ajeno a la intoxicación de bebidas alcohólicas. O sea, lo totalmente opuesto a estar ebrio. Es algo que se esperaba de aquellos que tenían un oficio público. Y también el apóstol Pablo habla de aquellos que están en el liderazgo de la Iglesia. Por supuesto, no estamos hablando simplemente de que no estén borrachos. Eso es, digamos, un significado primario. Luego eso se aplica a todo tipo de ofuscación mental. No podemos estar dormidos, no podemos estar movidos por corrientes de nuestro mundo. No podemos estar azorados o no podemos estar sobrecogidos o por nosotros mismos o por circunstancias. Debemos mantener una mente clara, vigilante, enfocada, templado, moderado. Tito 2:12, por ejemplo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, vivamos con una mente clara, sin dejarnos llevar por corrientes, por emociones o por modas. Esta palabra habla de ser vigilantes. ¿Y de qué tenemos que ser vigilantes? De enfocarnos en nuestra responsabilidad delante del Señor. El hecho, estos creyentes, que algunos de ellos habían sido privados de sus posesiones, otros estaban sufriendo injustamente, qué fácil era dejarse llevar por emociones de rabia, emociones de contrariedad, de enemistad. Qué fácil sería responder como el mundo estaba haciendo hacia ellos, hostilmente. Pero Pablo dice, no. Conservad vuestra mente clara, moderación y claridad.
dominio propio, vigilancia. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo es posible no dejarse afectar por las corrientes tan fuertes que nos afectan? Lo dice Pedro, en oración. Estad sobrios y velad en oración. Diferentes versículos en el Nuevo Testamento expresan ese vínculo entre mantener la mente alerta, enfocada, sin dejarse mover o conmover o perturbar por las circunstancias, por las modas o por los sentimientos, con la oración. Dice, por ejemplo, Pablo, Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Lucas 12:37 al 40 nos presenta unos versículos preciosos cuando dice, tened vuestra cintura ceñida. Esa imagen tan clara de judíos que vestían en túnicas y que para trabajar, para salir a la guerra o para moverse, se levantaban un poco la túnica y se ceñían con un cinturón. Lucas, y aquí es el Señor hablando, dice que nosotros estemos preparados, no estemos cómodos, relajados, sino enfocados. Dice, vuestras lámparas encendidas. ¿Os acordáis la parábola de las vírgenes, 10 vírgenes, Mateo 25, hablando de tener las lámparas con aceite, preparados para salir, porque estamos esperando, en el caso de las vírgenes, a que venga el novio y nos convoque para las bodas. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Y fijaos qué promesa nos da el Señor. Si el Señor encuentra a sus siervos velando, dice, se ceñirá, hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. No me lo creo que el Señor nos pueda servir a nosotros, porque todo lo merece Él. Pero eso es lo que el Señor desea mostrar, la importancia de velar, porque no sabemos a la hora que Él vendrá. Dice Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. No es preocupante que la herramienta con la que el creyente se mantiene sobrio y velando a veces es nuestro patito feo en la vida de la iglesia. No es preocupante que a veces, hablando con personas en responsabilidad, o a veces incluso pastores, áreas débiles de su vida son la oración. Qué importante asumir que la oración necesita ser parte de nuestra vida para poder tener una vida cristiana provechosa, sólida, para poder mantener un espíritu que agrade a Dios, para poder mantener un foco correcto en las cosas del Señor. Así que, en primer lugar, esto tiene que ver durante la semana. Aquí cuando venimos el domingo no tenemos que esforzarnos, al menos yo no. Yo vengo el domingo y me encanta veros, me encanta saludaros. Cuando cantamos en la alabanza, ¡buah!, disfruto. No tengo que hacer ningún esfuerzo para mantener mi espíritu. Pero es cuando vuelvo a casa y salgo y hay un problema con un vecino o hay problemas aquí, problemas allá, que entonces es cuando vienen las corrientes y necesito orar. Necesito tener tiempo de calidad con el Señor para poder mantener mi espíritu correctamente. Esto tiene que ver con lunes a sábado. En segundo lugar, lo que exhorta Pablo, viendo que el fin de todas las cosas se acerca, el cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido comenzó a cumplirse con la venida de Cristo. El Señor Jesucristo es la consumación de la revelación de Dios. La obra de Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. En un sentido es como si no hubiera nada más que cumplirse.
Solamente Jesús es el principio. Y después de eso, Juan diría en sus epístolas que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha venido. Y aunque llevamos ya 2000 años después de eso, pero es igual, está terminando de cumplirse lo que el Señor ha prometido. Así que, en segundo lugar, algo que debemos preocuparnos es por mantener un amor en la Iglesia. Es curioso que en este tiempo de pandemia los ingresos de los españoles se han reducido un 25%, un 10% desde abril, pero sin embargo el ahorro se ha incrementado. Hemos dejado de gastar un 5,2%, se han cancelado créditos, no se piden créditos, ha bajado la morosidad y la deuda y ha subido el ahorro. Aunque cobramos un poco menos, pero somos más cuidadosos. ¿Estamos haciendo así con nuestra vida en el Señor? ¿De que estamos en pandemia? Pues vamos a retener nuestra vida en nuestro hogar, en nuestro círculo, en nuestro entorno más inmediato y ya está. Espero que no. Dice el apóstol Pedro, ante todo, tened entre vosotros, esto es a la Iglesia, a los creyentes, a la familia de Dios, tened entre vosotros ferviente amor. Uno, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pedro ahora expresa una necesidad concreta y práctica. Quiere que el amor tenga una intensidad, no simplemente exista. Esto hermanos, algunos de los que estáis aquí ya lleváis, ¿qué?, más de 20 años casados. Espero que todavía de vez en cuando el marido le dice a la esposa, cariño, te quiero un montón, me gustas mucho. ¡Claro que sí! Hay que mantener la relación, claro que sí, claro que sí. No podemos rendirnos a esos matrimonios que me has preparado comida hoy. Por favor, qué esperpento. Eso no debe tener lugar en nosotros. Pero tampoco en la Iglesia. ¿Nos acordamos cuando el Señor nos bendijo con el calor de los hermanos? Con la bendición de gente que te aprecia, que te ayuda. Cuando tú deseabas estar en la Iglesia. Aquellos que os habéis convertido como jóvenes, ¿os acordáis que os pasabais el día en la Iglesia? Algunos padres dicen de los jóvenes, cualquier día se lleva la cama a la iglesia. Qué bendición cuando dicen eso. En Málaga recuerdo una iglesia que un padre de familia estaba un poco preocupado por sus hijos y llegó un misionero que le gustaba la música y tal y empezó a reunirse durante la semana en la iglesia para tocar instrumentos y los chicos no hacían otra cosa que estar en la iglesia. Y los padres decían eso, ¿vas a dormir en la iglesia al final? Pero es que es allí donde disfrutaban, yo me acuerdo cuando era joven, de verdad, teníamos 3 retiros al año y un campamento. Uno era en diciembre, otro era en Semana Santa y luego en verano. En verano a veces el Señor nos dio la bendición de irnos 10 días o 15 por España dando testimonio a otras iglesias. ¡Guau! ¡Qué momentos! Campamentos de jóvenes, ¡qué maravilla! También he ido, y tú también seguro, campamentos familiares, retiros. Hemos estado en retiros, hermanos. Hemos disfrutado. Me acuerdo cuando nos fuimos a Torredembarra y estuvimos cantando una noche que se nos oían pisos de arriba. ¿Dónde está eso? Pues dice Pablo, sobre todo, no perdáis esa intensidad en vuestra relación. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la convivencia entre seres humanos se erosiona.
porque somos seres muy emocionales y hay cosas que a lo mejor tú haces, que tú no lo haces con intención, pero ¡ay! Me ha herido. O yo puedo decir cosas que te ofendo. Dice la Escritura, todos ofendemos muchas veces. O sea, que de ahí nos escapamos muy pocos o ninguno. Entonces, ¿qué vas a hacer con esas pequeñas cosas, esas chispas, esos roces que surgen por convivir en la iglesia? ¿Los metemos debajo de la alfombra? No, eso tiene, de vez en cuando tiene que haber un sábado. ¿Sabes los sábados que son días de limpieza? En algunas casas, no sé. Pues, ¿qué es lo que limpia eso en la iglesia? El amor, pero cuando ese amor es ferviente. Cuando tiene un toque de intensidad que da más de lo que sería normal. Entonces, esas pequeñas ofensas, esas cosas ese que no me ha saludado, eso que no me ha de esto, no ha hecho lo otro, todo eso se aclara como telarañas viejas cuando pasas el aspirador. Ante todo, tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y nos da un ejemplo: hospedaos sin murmuraciones. De verdad, me llama tanto la atención porque en los primeros siglos había un problema real en personas que se decían predicadores y visitaban las iglesias y se hospedaban en una y en otra casa. Y hay un documento que data más o menos entre el año 70 y 170, que se llama el Didache, o las enseñanzas de los 12 apóstoles, que dicen que el que vaya a una congregación, allí donde se hospede, que se quede allí. Si luego se va a otra casa de otro creyente porque le hospedan mejor, es que es un falso profeta, un falso maestro. Pero justo, aunque había abusos, Pedro sigue diciendo, hospedaos. Encuentro que también muy interesante que la Iglesia del Señor, tristemente, dicen los libros de historia que por los abusos que se cometió, semejantes a la Iglesia de Corinto, la Iglesia dejó de celebrar la Cena del Señor en una comida y la celebró como parte del culto en una forma mínima. Pero aún así, hospedaos unos a los otros sin murmuraciones. Encuentro que las comidas es un área muy difícil de la iglesia. A mí es una de las cosas que disfruto. Recuerdo cuando recién me convertí, la noche de fin de año como iglesia, que pedíamos Kentucky Fried Chicken, que aquello era una novedad en aquellos años, más o menos en el 78, 79. Era toda una novedad. ¿Y cómo disfrutaba en comidas de iglesia? Pues creo que pocas áreas de la vida de la iglesia he sufrido más en mi ministerio que en las cenas de iglesia. ¿Por qué? Porque siempre hay el que no prepara, siempre hay el que llega, no vamos a compartir todos. Y no se trata de que no tenga recursos, simplemente de que se cuelga de los demás. Qué malo es, qué difícil es decir, hermanos, por favor, traigamos para nosotros y algo para compartir, pero que nadie se cuelgue. Claro que está bien que si alguien ese día no lo sabía y tal, pues venga, pero si no, todos trabajemos los desórdenes de las comidas de iglesia, pero sin embargo, ¿qué vamos a hacer? Pues ya no tenemos comidas de iglesia. Dice Pedro, hospedaos unos a los otros. Y aún más, sin murmuraciones. En aquel entonces, donde a lo mejor una familia podía sufrir la pérdida de sus bienes, no tenían nada y dependían de otra familia de la iglesia para poder comer. Bueno, venga, vente a casa, vale, aunque esta persona no me cae bien. Hospedaos unos a los otros y sin murmuraciones.
En segundo lugar, fruto de nuestra esperanza, amor a los creyentes. Hemos hablado de ese amor ferviente que cubre pecados, ese hospedaje, esa comida juntos, compartir el pan. Qué significativo es en los evangelios, en el libro de los Hechos y en las epístolas. Pero luego hay un servicio, dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Sabéis qué palabra es en griego detrás de eso? Y tengo que correr porque se me pasa el tiempo. La palabra ministrar es la palabra diáconos. Habla de trabajo, servicio. Por eso decía antes que estas son cosas que no podemos hacer el domingo. Pedro exhorta a poner en práctica nuestra fe porque el fin de todas las cosas se acerca y una de las cosas es que hemos de servir por causa del Señor Jesucristo. Diácono, o si me permitís decirlo así, inventarme una palabra, diaconar, significa ejercer la función de siervo y no tiene respeto si se trata de un trabajo servil, si es asistente o si es liderazgo. Diácono tiene la idea de apresurarse en pos de algo, perseguir, incluye una intensidad. En el Nuevo Testamento se habla de servir como siervos domésticos, mayordomos o siervos, de magistrados civiles. Cristo vino a servir. Los seguidores de Cristo hacia el Señor sirven. Los diáconos no son esclavos. El esclavo lo que identifica es la relación con su Señor. La palabra diácono identifica el servicio con la obra, con la tarea que hacer. Es un trabajo. Al final de este mensaje, y no tardaré mucho en terminar, preguntaré, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Qué trabajo tenemos en la iglesia? Y no me refiero al domingo, ¿eh? El domingo hay algunos que podemos tener un trabajo en predicar, tocar un instrumento y tal, pero aparte de eso, ¿qué trabajo tenemos? ¿Qué trabajo tienes en la obra del Señor? En tercer lugar hablamos de exhortaciones prácticas de Pedro. 1, guardar nuestro espíritu. 2, ejercer un amor ferviente, quizás en hospedaje y si no en un servicio mutuo. Pero luego hablamos de unos dones, la centralidad del Señor. Fijaos que Pedro en capítulos anteriores habla de fileo, la palabra filántropo, ¿sabes? Filántropo, eso es amante de los hombres, o sea, en un sentido general de la humanidad. Pues sí, Pedro habla de amistad fraternal, pero también habla de ágape. O sea, no solamente ser amistosos unos con otros, sino amarnos con el amor con que Cristo nos ha amado. Y en segundo lugar, la Escritura habla de servirnos en cosas normales, pero habla también de ejercer nuestros dones. Y ahí entramos en una dimensión espiritual. ¿Qué quiere decir? Cada uno, dice Pedro, según el don que ha recibido, has recibido una capacidad de parte del Espíritu Santo para poder servir a tus hermanos. ¿La has identificado ya? Eso es importante. No me voy a extender en lo que tenía acerca de qué es un don, de esa dimensión espiritual, pero sí hablamos de que, claro que sí, tendrá cierta relación con tu personalidad, con tus capacidades o tus habilidades, pero lo que estamos hablando no es algo mecánico, ¿eh? Estamos hablando de algo que el Espíritu Santo te da y algo que cuando tú sirves, el Espíritu de Dios está allí contigo y transforma lo poco que nosotros podemos ofrecer a nuestros hermanos
y lo cambia por una edificación espiritual. Y aquello que podría ser algo humano y sencillo se convierte en una bendición que refresca al espíritu del hermano, lo edifica, le ayuda. Y le ayuda más a crecer hacia el Señor, no a agradarnos a nosotros, no a devolvernos a nosotros, no. Este servicio es un servicio para el Señor. Y Pedro dice, vale, si alguien habla, si ese es su don, que hable conforme a las palabras de Dios. No es nuestro mensaje, no son nuestras ideas, no es nuestra forma de hablar, es su palabra. Es su palabra, es su mensaje, es su evangelio. A Él pertenece la gloria, el honor. Y si alguien sirve, que sirva según el poder que Dios da. Un poder que no tiene que ver solamente con milagros, cosas extraordinarias, sino que tiene que ver con fortaleza interior, Efesios 3:16, con conocimiento y experiencia del amor de Cristo, Colosenses 3:17-19, tiene que ver con paciencia y esperanza, con gozo, Colosenses 1:11, tiene que ver con una disposición a sufrir por el Evangelio, 2 de Timoteo 1:8, un poder de Dios que tiene poder para generar buenas obras, 2 de Tesalonicenses 1:11, un poder de Dios que se expresa en una espiritualidad, una piedad, 2 de Pedro 1:3, y en una esperanza, Romanos 15:3. Termino. ¿Para qué sirve el domingo? ¿Para qué nos servirá haber estado hoy en la iglesia? Primero, es importante alabar al Señor, tener un tiempo de comunión con Él, por supuesto. Es importante declarar las grandezas de Dios, las maravillas de Dios en la congregación. Pero luego espero que nos llevemos a casa estas 3 exhortaciones muy prácticas. Primero, guarda tu espíritu a través de la oración. Segundo, haz algo que nazca de un amor ferviente de tu corazón. Hoy día tenemos tanta tecnología, nos sobran los bytes y los dispositivos en nuestra casa. No tenemos suficientes bolsillos para todos los dispositivos que tenemos. Entonces, ¿qué te impide llamar a un hermano que a lo mejor hace tiempo que no le has visto? Oye, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Alguien que a lo mejor su trabajo está siendo afectado por este coronavirus. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy orando por ti. ¿Cómo? ¿Vas bien? O alguien que está pasando el coronavirus. Oye, pues mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu familia necesita algo? Nada nos impide. Ese es el ejercicio de ese amor ferviente y esa forma. Igual hospedar no es necesario, pero hay otras cosas que podemos hacer. Y luego, déjame decirte y darte el encargo importante. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? Desarróllalo. Entiendo que el servicio al Señor debe estar en nuestras vidas. Creo aún que nosotros que compartimos la palabra no nos podemos contentar con que nuestro servicio sea estudiar encerrados en una habitación. Creo que si nuestro don es la palabra, está muy bien. La palabra y la oración es el área de lo que son ancianos. Usémoslo, oremos y oremos por los demás. Enseñemos y a lo mejor a través de una célula, del culto del viernes, de otro lugar, compartamos esa enseñanza, discipulemos a otros. Pero eso de que no, mi servicio al Señor es solamente estudiar y llego el domingo y y me voy y se ha acabado. Yo eso no lo veo en la Escritura, eso no es lo que hacían los apóstoles. Los apóstoles predicaban constantemente, hasta el punto que quienes escribieron los evangelios no fueron ellos, aparte de Mateo y de Juan. Pero ¿quién fue? Juan Marcos,
que dice en el traductor de Pedro, o Lucas, compañero de Pablo y demás. ¿Por qué? Porque Pablo estaba tan dedicado. ¿Por qué fue Juan Marcos con Bernabé y con Pablo a la obra? ¿Por qué fue? Porque él era el encargado de a ver dónde se hospedaban, a ver qué iban a comer, cómo estaba su ropa, etcétera, etcétera. Era el siervo el que les ayudaba porque ellos estaban enfocados en predicar constantemente el Evangelio. Tenía una pregunta. ¿Has encontrado ya dónde dedicar tu trabajo para el Señor durante la semana? ¿Has encontrado ya en qué puedes poner en práctica lo que escuchas los domingos, pero durante la semana? Pues que el Señor nos ayude a encontrarlo.